El cinturón de la verdad no es un simple accesorio, es lo que sostiene todo. Bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast y nuestra serie sobre guerra espiritual. Si todavía no escuchas el primer episodio, hazlo, porque ahí comienza esta conversación. Hoy me acompaña nuestra invitada de temporada, la pastora Yvonne McNally, y juntas vamos a descubrir por qué sin verdad no se puede pelear esta guerra. Yvonne, muchas gracias por acompañarme, bienvenida. Gracias por tenerme otra vez. Ha sido súper padre esta conversación. Y sí, como dice Kate, si no has escuchado lo demás, tienes que regresar porque de veras que han sido muy buenas conversaciones que de veras me están, a pesar de tantos años que tengo de cristiana, me están ayudando un montón en mi caminar con Cristo y ahí luego les cuento ahorita un chismecito que ya me pasó, un testimonio. Qué padre. Pues vamos a empezar recordando nuestra lectura base que estamos usando para esta serie. Está en Efesios 6, del 10 al 18. Y ahora vamos a hablar acerca de qué representa este cinturón de verdad que menciona el versículo 14, que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad o pónganse el cinturón de la verdad, dependiendo de la traducción. Entonces, Yvonne, me gustaría que explicaras un poquito el rol del cinturón en esta armadura física del soldado romano y qué tiene que ver con lo espiritual, por favor. Pues bueno, lo que dicen los que estudian es que la armadura que ellos traían, cargaban sobre su cuerpo, porque así como lo viste, hay como que los zapatos, hay un escudo, pero lo que ellos estaban cargando sobre su cuerpo pesaba aproximadamente 32 kilos de peso, ¿no? Wow. Bueno, es bien pesado, ¿no? O sea, yo lo pongo en mis términos de traer un garrafón y medio, ¿no? Así como que. Entonces, lo que dicen es que el cinturón en la armadura realmente como tal no tenía un peso físico tan fuerte. Esto para mí me impresionó un montón. Pero si ese cinturón no estaba sujetando todas las piezas de armadura, entonces no, como que la armadura no iba a lograr defender el cuerpo del soldado de la manera correcta. Entonces, a mí me impresiona mucho esto, porque en esta metáfora siento yo que la verdad de Dios, a veces los cristianos desgraciadamente sentimos, no importa si no leo la Biblia, ¿no? No importa si no estoy, no sé, como que abrazado a la verdad, no importa si no estoy memorizando la palabra de Dios, como que lo hiciéramos poca cosa, pero lo que está diciendo Pablo es que si toda la armadura, si trajeras toda la armadura puesta, pero no estuviera ceñido o amarrado a la verdad, no sirve de nada. Y a mí eso se me hizo súper impresionante, porque no sé, como que es un llamado tan fuerte como cuando la gente dice, sí, yo estoy ayunando, pero no he orado. No, pues no se puede, ¿no? O sea, es como que van de la mano, no hay manera de hacer ayuno y oración, o no hay manera de ser una persona de oración sin querer ayunar y someter tu carne, ¿no? O sea, como que siempre van de la mano. De esta manera, lo que está diciendo Pablo es, la verdad de Dios tiene que estar como que tiene que ser la pieza fundamental, a pesar de que visualmente no fuera la gran cosa, la coraza se vea como la gran cosa, pero si no está el cinto, nada de lo demás funciona. Esto, bueno, a mí me gustó mucho esta descripción, ¿no? Y creo que es bien importante entender esto de que solamente con la verdad podemos sujetar las demás cosas y podemos pues soportar el peso de las demás cosas. No vamos a poder usar la justicia que vamos a hablar en el próximo episodio, la justicia que Dios nos regala, no vamos a poder soportar esa justicia sin entender la verdad. Y no vamos a poder tener dónde guardar nuestra espada, que es la palabra de Dios, si no tenemos ese cinturón. O sea, vamos a tener que traerla cargando todo el tiempo y pues Sí, sí. es un poco difícil. Oye, ¿sabes qué? Perdón, te interrumpo, pero ¿sabes qué me encantó? Esto es Nuevo Testamento, esto es Pablo explicando en el Nuevo Testamento esta situación, pero hace poquito estaba leyendo a Josué 1 y cuando comienza el libro de Josué, el Señor le está diciendo a Josué que él es el que va a pasar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Hacia Canaán. Y me fascina que hay, a partir del capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, que son 5 versículos, la descripción o la encomienda que Dios le está haciendo a Josué es
guarda la palabra de Dios y sé valiente. Entonces, como mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo donde quiera que tú vayas, ¿no? Y luego, medita en la palabra de Dios y trae a tu memoria la palabra de Dios, usa la palabra de Dios y sé valiente. Entonces, sí hay una cosa bien, una relación bien fuerte entre la valentía, la fortaleza, la firmeza, hasta la habilidad de defender y de pelear la batalla que nos está llamando Dios a pelear, fundamentados en la palabra de Dios. O sea, y esto otra vez no es solamente Nuevo Testamento, no es como una idea fresca que se le había ocurrido a Pablo, más bien es como desde tiempos antiguos, cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ir a poseer esta promesa que ya tienen, o sea, la tierra ya era de ellos, pero la tenían que poseer, les dijo, pero que la palabra de Dios no se les vaya de la boca. O sea, memorízala, apréndela, abrázala. Entonces, como que siento que sigue siendo desde el inicio de los tiempos lo que Dios está queriendo impulsar en el cristiano y otra vez, como a veces lo damos como por sentado, como que, no importa, ¿no? O sea, no pasa nada, pero bueno, lo quería expresar ahorita porque siento que es tan importante que lo veamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Y me gustaría que lo hiciéramos un poco más tangible todavía, ¿no? Porque a veces hablamos de estos conceptos y es como que, sí, 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 sé que tengo que leer la Biblia. Sí, 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 entiendo, pero pues no me da tiempo. No, pues no soy buena para memorizar. Ahora que estás hablando de guardar la palabra, ¿no? O sea, de poder meditarlo día y noche. Y pues creemos estas cosas acerca de nosotros mismos o echamos estos pretextos cuando no tenemos ganas, dependiendo, ¿no? Porque a veces de veras creemos que no somos capaces o de entender o de memorizar, o sea, y a veces simplemente es pues la desidia, ¿no? Sí, Y definitivamente. cualquiera de las razones, creo que es bien importante que entendamos por qué la verdad es tan, tan importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues algo que la Biblia habla muy claramente es que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, si no conocemos la verdad, estamos como, pues dejándonos abierto, ¿no? O sea, a la mentira. Entonces, yo veo como que este cinturón o el ceñirnos con esta verdad, pues es como no permitir, pues, que nosotras creamos las mentiras del enemigo, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo puedes explicar esto a las oyentes de una forma muy práctica para en cuanto a la mentira y cómo la verdad nos ayuda a distinguir y entender y evitar caer en mentiras? Mira, es que la bronca del diablo siendo el maestro del disfraz es que tenemos que entender que el diablo no se va a mostrar a sí mismo como es. ¿Y a qué me refiero? Hay otro versículo que no tengo la cita aquí, pero dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Y entonces es tan importante que nosotros como creyentes pudiéramos tener un fundamento bien fuerte en la verdad para que lo pudiéramos distinguir. Yo te voy a poner el ejemplo. Yo soy bien foodie, a mí me encanta la comida. Y entonces tú me vas a dar en una cuchara un poquito de mantequilla y un poquito de margarina. Y como yo he comido mucha mantequilla, yo puedo identificar la margarina. Porque puedo decir, no, esto es una mentira, esta no es mantequilla, tiene un sabor o tiene un olor o tiene una textura, no sé qué, y se parece mucho a la mantequilla, pero no es la mantequilla. Y la bronca es que tendríamos que nosotros ser intencionales para aferrarnos y conocer la palabra de Dios como tal. Aquí voy. Muchos de nosotros sentimos, no leo la Biblia porque escuché un podcast. No leo la Biblia porque me eché una conversación con mis amigas, ¿no? Y no, me salí muy fortalecida. Ajá, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque acuérdate que la humanidad metemos lo de nuestra cosecha, ¿no? Y Yo. entonces empezamos a agarrar porciones de la Biblia o porciones, ajá, exactamente, porciones de la Biblia como como conformándonos con un poquito nada más de verdad. Y entonces se nos estropea el paladar. Esto es lo que voy a decir. Si nos acostumbramos solamente a la margarina, 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 en mi ejemplo a lo mejor más burdo, entonces, no sé, como que nunca vamos a lograr experimentar la belleza de la mantequilla. Y perdóname si a lo mejor ahorita estás tratando de cortar grasas y dices, no quiero hablar de mantequilla, pero esta es la verdad. En ocasiones no distinguimos cuál es la diferencia de lo que el diablo nos está mostrando porque no hemos sido expuestas a la verdad y necesitamos ser expuestas a la verdad. En Mateo Jesús está hablando el sermón del monte, que son como pues toda la manera o el carácter del cristiano, cómo vivir.
Y cuando termina el Sermón del Monte en el capítulo 7, el Señor dice, es que la persona que escucha mi palabra, punto, y las pone en práctica, camina aferrado a esa verdad, dice, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Ahora, ¿por qué es importante construir la casa sobre la roca? Porque Jesús decía, vinieron las cosas normales de la vida. Vinieron lluvias, vinieron vientos y azotaron con fuerza, dice. Y me gusta mucho hacer el hincapié aquí porque lo que está diciendo es, en nuestra vida común vamos a recibir esos ataques. O sea, sí o sí, nada de que el cristiano se la pasa bien y amor y paz, Nel. O sea, aquí a todos les va a ir duro. Entonces Jesús decía, el que construye su casa sobre la roca, cualquiera que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, una persona que es construida sobre la roca, dice, entonces cuando vengan estas broncas, su casa va a quedar firme. Pero dice Jesús, pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, le voy a comparar, dice, a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena, o sea, que no tenía un fundamento firme y cuando vinieron las cosas normales de la vida y azotaron con fuerza, su casa se destruyó y termina esa frase diciendo, y fue grande su ruina. La bronca de conformarnos con la margarina y la bronca de conformarnos solamente con una palabra a medias, porque el diablo se sabe la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice que los demonios saben el nombre de Dios y tiemblan, o sea, entienden, ¿me entiendes? El chiste o la bronca de conformarnos con un poquito solamente es que vamos a vivir en ruina. Y la vida a la que el Señor nos está invitando a vivir es una vida abundante, es una vida bienaventurada. Y el diablo lo que viene a hacer es, Juan 10, robar, matar y destruir. Entonces sería tan importante que nosotros pudiéramos, y yo me reto a mí misma, Katy, porque de veras, yo tiendo a ser muy pretextuda, ¿no? Ay, pedo, ahorita no sé qué, ahorita decías, no, como que a lo mejor hay personas que dicen, es que a mí no, yo no me lo puedo memorizar. Honestamente, yo he sido esa persona, pero es un pretexto. Eso es solamente un pretexto, porque el Señor no nos está llamando a aprendernos el Salmo 119 en un mes. O sea, el Señor nos está llamando a aferrarnos a su palabra. Y a veces significa que te vas a abrazar de los 6 versículos del capítulo 23 de Salmos, que es el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si te quieres ir con eso todo el año, dale, pero abrázate a la palabra de Dios. Y siento que a veces, como cristianos humanos, nos da más por irnos por el pretexto. Oh, es que yo no puedo. Mira, yo te quiero decir, yo tengo atención dispersa, ¿me entiendes? O sea, yo sé lo que es difícil memorizar y comprometerte a algo, pero siento que hasta en eso el diablo nos gana y nos roba diciendo, no pasa nada. Ya fuiste a la iglesia, ya escuchaste el podcast y por favor sigan escuchando nuestro podcast, ¿no? Pero realmente pienso, esta no es la fuente de alimentación. Aún si te queremos nosotras dos retar a esto, la fuente de alimentación no es que escuches esta conversación, la fuente de alimentación es que este podcast te dé hambre y sed de conocer su palabra y decir, a ver si es cierto que Katie y Ivonne dijeron la verdad y nos estaban inventando ahí mil cosas, ¿no? Y creo que es importante. Ahorita te voy a dar un ejemplo. Estamos nosotros pasando un proceso legal y en el proceso legal no hemos tenido respuesta en un tiempo. Y ayer nos escribe uno de nuestros abogados. Entonces suena muy fancy decir nuestros abogados. No son nuestros, les pagamos nomás. Y como que dice, necesitamos platicar. Y yo pienso, si fueran buenas noticias, nos hubiera dicho, tengo buenas noticias, vamos a platicar. Pero no nos dijeron nada más que necesitamos platicar. Y mira, así me empezó a dar un miedo horrible de qué puede pasar. O sea, yo ya imaginando todos los escenarios de mi vida y qué pasa si esto y esto y esto y esto. Y de pronto, o sea, como que me cae la revelación de, oye, estás preparando pláticas que hablan acerca de la palabra de Dios y de fundamentar la verdad de Dios. ¿Por qué te está saliendo, no? Y sentí así bien pronto, ¿no? Esto está escrito en Salmo, este sí lo busqué, en Salmo 112. Y me encanta Salmo 112, esto está bien bonito porque habla de las personas que fundamentan su vida en la palabra de Dios, literalmente en los mandamientos. Y el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Y como que, de veras, yo misma experimenté el estar escuchando la mentira del diablo, el temor, la preocupación y como decir, pero ¿qué dice Dios? ¿No? Y entonces es tan importante para nosotros, seguidores de Jesús, para nosotras mujeres que estamos queriendo caminar armadas o vestidas como Pablo nos está invitando a hacerlo, que no solo sea como un buen pensamiento, pero algo que ponemos en acción. Y en el momento que me acordé, busqué el versículo, gracias a Dios por el teléfono que nos ayuda con la concordancia, busqué el versículo, lo leí y le dije a Dios,
tú tienes el control. Entonces, sí es bien fácil, la verdad, escuchar la mentira al diablo porque se siente un poco más atractiva, voy a decir, o se siente un poco más brillante, pero es importante regresarnos y en sometimiento al Espíritu Santo decir, ok, Señor, pero tú qué dices, ¿no? Y ahí abrazarnos y ya empecé a platicarlo con mi esposo y como que vamos a abrazarnos de esto y vamos a creer que el Señor tiene todo en su control, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante aprender a conocer la palabra de Dios para distinguirlo de las mentiras del diablo. Me encanta como dijiste, que explicas que todos batallamos con esto, ¿no? O sea, gracias por ser tan transparente y decirnos, porque creo que es bien importante reconocer que es fácil creer la mentira, y vivimos en un mundo donde estamos rodeados de mentira, estamos rodeados de ilusión, o sea, como dijiste, el diablo se viste de ángel de luz, ¿no? Y es muy fácil lo que viene, o sea, hacia nosotros, pues recibirlo, abrazarlo y decir, pues ni modo, así es, ¿no? Ni modo, no puedo memorizar, soy mala, tengo la atención dispersa, yo tengo TDAH, o sea, lo que sea. Y es muy fácil creer todas esas cosas porque el enemigo nos está bombardeando completamente todo el tiempo, sea por nuestras propias ideas, las mentiras que ya hemos creído y abrazado sin darnos cuenta, o por simplemente porque vivimos en un mundo roto y pues constantemente la mentira nos llega, ¿no? O sea, nos está llegando todo lo malo, todo lo negativo y es muy fácil simplemente, pues, recibirlo. Y Sí, y y el chiste de la armadu toda la armadura que estamos aprendiendo es esto de que podemos resistir y mantenernos firmes en sí, la verdad, como dicen estos versículos. Y es bien importante reconocer las mentiras que ya hemos creído y deshacernos de ellas, porque si no, vamos a seguir recibiendo más mentiras, ¿no? Entonces, esto de que no puedo memorizar la palabra. Bueno, o que me cuesta, pero sí puedo y además, más que conozco la palabra, más rápido puedo encontrarlo. Entonces, okey, no sé exactamente dónde está ese versículo que dice que no voy a recibir malas noticias o no voy a asustarme cuando recibo malas noticias, pero ahí tengo, la aplicación, o sea, de YouVersion y lo puedo abrir y puedo decir o puedo decirle a Google: "¿Dónde dice en la Biblia?", y sí. rápidamente lo encuentro. Oye, es que hasta literal puedes escribir, tengo temor, ¿qué versículo me ayuda en contra de esto? Y te van a salir, aunque sea 5 versículos, ¿no? Y de veras, o sea, las herramientas de la tecnología, gracias a Dios por ellas que las tenemos, pero nuestra parte sería, ahora ya tengo la herramienta, ahora yo lo voy a usar, ¿no? Exactamente. Ay, sí, sí, sí. Y creo que son importante, o sea, es importante reconocer las mentiras o pedir a Dios que nos ayude a reconocer las mentiras que ya hemos creído, ¿no? O sea, no puedo, yo tengo este problema, o cosas más fuertes, ¿no? El enemigo donde dice: "No vales nada, Sí, tú eres tu error, sí, ya la regaste tanto que ya no hay esperanza, ya mejor ríndete", o sea, ya intentaste leer la Biblia en un año, los últimos 10 años de tu vida y no has podido, o sea, como que no sirves para esto, o sea, estos son mentiras que el enemigo quiere hacernos creer y a lo mejor las hemos creído en algún momento, así soy yo, este, y el enemigo nos quiere convencer, llenar de vergüenza, de temor, de todo esto, para que no podamos vestirnos de la armadura todos los días, de que no creemos la verdad, o sea, la verdad hasta parece una mentira. O sea, eso de que no tengo temor de las malas noticias, pues, ¿quién no tiene temor de las malas noticias? O sea, todos tenemos miedo. Entonces, el enemigo nos lo plantea de tal forma que parece una mentira de verdad, ¿no? sí, O sea, siento que no siento que estoy siendo falsa o hipócrita cuando lo declaro sobre mi vida, sí, pero no, o sea, la verdad es la verdad. sí, Y sí, creo que es bien importante, también reconocer que la verdad no solo es la palabra escrita, sino la verdad es una persona, ¿no? O sea, ujú, y y más que conocemos la persona de Jesús, sí, más vamos a creer
la verdad de la Biblia, más vamos a poder caminar en ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cinturón de la verdad o ceñirnos con la verdad, no es solo memorizar la palabra o conocer la palabra, sino de veras conocer a Jesús verdaderamente, ¿no? O sea, en una manera cada día más profunda. O sea, si hoy tengo un pizquito de Jesús, una pizquita, o sea, entonces, pues mañana quiero otro pizquita, ¿no? O sea, y otro, y otro, y otro, y como granos de sal o granos de arena, o sea, uno no es nada, o sea, no te cambia el sabor de la comida un granito de sal, pero vas juntando y juntando y juntando, y ya con una cucharadita, pues ya cambió el sabor del guiso, ¿no? Entonces, no debemos sentirnos mal si no conocemos la palabra ahorita, sino Claro. tener esa hambre de, pues, quiero conocer más. Y creo que esa como cosquilla de, Sí, pues, quiero conocer, quiero claro. saber más, quiero entender más, Sí. pero más que nada quiero conocer más a Jesús. Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, alguien daba el ejemplo de que la palabra de Dios es como una luz ultravioleta. O sea, cuando vas y pagas con un billete grande, a lo mejor un billete de 500, un billete de 1000, vas y pagas y lo primero que sacan es como o un marcador o lo ponen debajo de una luz ultravioleta donde refleja de veras si eso no es auténtico. Porque, otra vez, el diablo es copión. El diablo no es creativo, pero el diablo es copión y entonces hay muchos billetes falsos rondando. Ahora, es tan copión que el diablo no te va a hacer un billete de 300 pesos, porque no existen los billetes de 300 pesos, ¿me entiendes? O sea, está haciendo los billetes de lo que ya, o en esta analogía, ¿no? De lo que ya existe para traernos un poquito de esta confusión. Ahorita mencionabas acerca de cuando estamos caminando creyendo las mentiras del diablo. Estoy apenas estudiando, no sé mucho, de la neurociencia y me encanta lo que habla acerca de los pensamientos que tenemos constantemente. Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos constantemente, en un proverbio dice, porque cuál es la persona en su corazón, tal es él. Entonces, los pensamientos que estamos masticando constantemente en la mente van definiéndose como patrones de pensamiento que se crean como zanjas, como caminitos, ¿no? Como arbolitos, voy a decir, ramas de arbolitos. Entonces, sí hay un trabajo importante que tenemos que hacer cuando recibimos la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios se medita. O sea, cuando Dios le decía a Josué, medita en el libro de la ley, le estaba diciendo, no es deprisa, ¿no? Creo que en otra conversación lo hemos platicado. O sea, no es a prisa, no es como que rápido, rápido para poner check en mi día. Ay, sí, ya leí mi capítulo. Pero es despacio para que la palabra de Dios halle un lugar. La, la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo. Igual, cuando vino al mundo, no encontraba un lugar y tuvo que existir un lugar para que él pudiera nacer. La palabra de Dios escrita, el conocimiento de Jesucristo tiene que tener un lugar en nuestro corazón y entonces es como empezar a empujar en nuestra mente pensamientos correctos, la verdad de Dios, y esto empieza a impulsar por fuera. Yo que soy muy visual, me lo imagino así, la cochinada y la basura, ¿no? Y entonces no puedo, yo no sé, yo no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, no, pues es que yo estoy sola, no hemos sido adoptados como hijos de Dios, no, es que yo soy bien burra, no, yo tengo la mente de Cristo, ¿me entiendes? Y tienes que empezar a reemplazar, y si es un trabajo constante, aquí de veras sí te quiero animar, es un trabajo constante lo que tienes que hacer, no con una vez que lo hayas leído ya, ¿me entiendes? Porque luego mucha gente se desanima y dice, ya lo intenté, como el que fue al gym 3 semanas y ni se puso como mis universo y bajó todos los kilos o ni sacó así el musculote. No sucede de buenas a primeras, no sucede de la noche a la mañana, es un trabajo que se hace lento y constante. Y me encanta, Katy, que dices esto, no podemos conocer la palabra de Dios sin conocer a Jesús. Y me encanta, el primer versículo que memoricé en mi vida, fue cuando estaba en la secundaria y fue Juan 14:6, donde Jesús dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí". Jesucristo es la palabra viva, es el verbo, como dice en Juan, y Él es la verdad. Las personas que dicen: "No, pues, ¿cómo puedo conocer?". Pues simplemente enfócate en conocer a Jesús. O sea, Sí, tenemos que conocerlo a través de la palabra, porque la palabra dice quién es Él. O sea, si no fuera la palabra, ni sabríamos que Él es la verdad. Pero Él está con nosotros
Y el Espíritu Santo es para recordarnos todo lo que Jesús enseñó. Él Sí, es el que nos guía a toda verdad. Entonces, si tú tienes una relación con Jesucristo, o sea, puedes conocer la verdad, puedes amarrarte con la verdad o ceñirte con la verdad y puedes conocerlo más cada día. Conocer la verdad también nos hace libres y más libres que somos de esas mentiras que hemos creído acerca de nosotras mismas, pues más vamos a poder caminar en libertad, caminar con Él, caminar en la verdad. Y es bien importante, en Juan 8, 31 y 32 dice que Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, la Biblia, lo que Jesús enseñó, verdaderamente son mis discípulos. O sea, no somos llamados a ser solo creyentes, sino somos llamados a ser discípulos, a conocer a Jesús y ser más y más como Él cada día, ¿no? Y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nadie quiere ser atado, nadie quiere estar oprimido, ¿no? Nadie quiere sentirse bajo esa presión del enemigo de que no puedo hacer las cosas como Jesús me enseña, pero a veces lo somos, a veces estamos de veras atados por las mentiras, pues, que hemos creído, por las cosas que hemos hecho, que no hemos sido libres de nuestros pecados, sean actuales o viejos, y sentimos como, de veras estoy intentando hacer las cosas bien, estoy intentando poner en práctica la palabra de Dios, pero no puedo, o sea, siento como que algo me tiene, ¿no? sí. Y tenemos como algunas cuerdas atándonos, a cosas que hemos hecho, decisiones que hemos tomado, etcétera, pero conocer la verdad nos hace libres, o sea, entonces, más que lo conocemos, pues, más libres somos para ser las personas que Jesús nos creó para ser y, pues, vencer al enemigo en todas sus diferentes formas y ataques, ¿no? Sí, sí, como que, bueno, de pronto me parece que es Santiago habla de la palabra de Dios como un espejo y me gusta que es como en este conocimiento de Cristo Jesús y ya dijimos, vamos a mencionarlo alternativamente, o sea, es Jesús y es la palabra, es Jesús y la palabra, o sea, juntos, ¿no? Pero en este conocimiento de Jesús y de su palabra, la transformación, no creas que la transformación viene de que como ya leí 2 horas y oré 2 horas, ya no tengo ganas de pelear con mi esposo, ¿no? O no sé, o ya no me dan ganas de robar, o ya no me dan ganas de mentir. Pero entonces, esta unidad que tenemos con Jesús y con su palabra funciona como un espejo. Y entonces en un espejo, tú te acercas al espejo y dices, se corrió el maquillaje, déjame, me lo retiro bien. Ah, traigo un frijol en el diente, déjame, me lo retiro bien. Estoy greñuda, déjame, me peino bien, ¿no? Y si hay, ¿cómo te voy a decir? Si hay como este reflejo que te dice, aquí estas áreas en tu vida están mal, pero ¿de qué serviría que yo me vea en el espejo y me vea el frijol y no me lo quite? ¿Me entiendes? O sea, hay una responsabilidad. O sea, yo ya vi en el espejo que traigo un frijol. Ahora, yo tengo la elección, porque yo ya me vi en el espejo, de si sonrío con el frijolazo o me lo retiro. Y siento que esto es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra. O sea, de pronto estamos viendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ok, ok, Señor. Ya lo vi y en el espejo de tu palabra, Señor, yo soy todo lo opuesto. O sea, yo no soy amor, yo no soy bondad, yo no soy paz, yo no soy benignidad, yo no soy nada de esto. Entonces, Señor, me ayudas, por favor. Y es como si ahí estuviéramos tomando nuestra responsabilidad y en la siguiente ocasión donde nos enfrentamos a una prueba de ese tipo, en vez de aventar un zapato, dices, Señor, me ayudas. O sea, me ayudas, por favor, a ya no aventar el zapato. Y a lo mejor te van a seguir dando ganas de aventar el zapato 3 veces más. Pero mientras que permitamos que la palabra de Dios habite en nosotros y que el Señor nos diga, oye, ya no avientes el zapato, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de Señor, me someto, me rindo, Señor, a lo que tú me estás invitando a hacer, no en mi carne o en mis emociones, no quiero hacerlo, Señor, pero yo estoy leyendo de tu palabra y yo me quiero parecer más a ti. Yo quiero limpiarme todas las cosas que no están correctas en mi vida y en mi carne y en mis decisiones automatizadas, no sé cómo decirlo, pero me quiero parecer más a ti, entonces voy a rendir esta situación, ¿no? Entonces es tan importante, la palabra de Dios dice en Santiago, como que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque entonces dice, el que solamente es oidor es esa persona que se ve en el espejo y ignora sus broncas, e ignora sus broncas. Entonces, otra vez,
me apena para las que pensaban que iba a ser muy fácil decirles que no va a ser tan fácil, pero sí hay un fruto bien padre. El diablo solo viene para robar, matar y destruir, y mientras que vivamos bajo las mentiras del diablo, vamos a vivir robadas, vamos a vivir muertas, vamos a vivir destruidas. Pero dice la palabra, pero yo, Jesús, su palabra, su presencia, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la única manera en que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia es a través de obedecer su palabra, ¿no? Sí, totalmente. Y me gustaría hablar un poquito de cómo reconocer estas cosas, estos pensamientos. O sea, como dices, vemos la palabra y nos refleja y nos damos cuenta que estamos mal Ujú. en cierta forma, ¿no? O sea, que hay algo que necesita cambiar en nosotras. Y quiero decirles, no se desesperen, o sea, todas, incluyéndome a mí, incluyendo a Ivonne, tenemos muchas áreas de oportunidad. O sea, no estamos como ya flotando, o sea, haciendo las cosas todo bien y no, o sea, todas tenemos áreas de oportunidad, todas tenemos áreas donde pues tenemos que seguir viendo la palabra y diciendo, ¡ay! O sea, así salí a la calle, así hablé a mis hijos, teniendo esta mancha, o sea, de maquillaje donde me corrió, el frijolazo entre mis dientes o lo que sea, ¿no? Todas tenemos constantemente estas áreas donde tenemos que hacer algo. Yo pasé muchos años de cristiana sin saber qué hacer con eso. O sea, me daba cuenta al leer la palabra que yo estaba mal, que mi alma estaba todo cochambroso. em, yo seguía regándola y sigo haciéndolo de hoy, pero Sí, sí, viví sí. como en una desesperación de que lo reconozco, pero ¿qué ahora? ¿Ahora qué hago? Porque estoy intentando con todas mis fuerzas y no logro avanzar en ciertas áreas, ¿no? Entonces, quiero de verdad, ayudarles, darles unos tips de qué he aprendido. Sigo pecando todos los días, quisiera decir que no, pero la verdad es que sí. O sea, hoy en la mañana, tuve un día complicadísimo, con muchas cosas que hacer antes de las 10 de la mañana, muchísimas. Y como que no había mucha cooperación de parte de mi familia aquí en casa y me súper frustré y les dije cosas ásperas, hasta dije malas palabras a mis hijos en algún momento, les acusé de cosas, o sea, y, y no, antes hubiera pasado el resto del día en condenación, o sea, de que la regué y ya, o sea, aunque me arrepienta, pues no puedo borrar lo que hice y no puedo borrar lo que hice. O sea, sí fui gacha con mis hijos, pero puedo hacer algo ahora para no pasar el resto del día sintiéndome mal y sintiéndome bajo condenación y entonces quiero hablar un poquito de eso porque Sí, esta es la verdad aplicada, ¿no? sí. Entonces, yo lo que he aprendido es, yo tengo que pedir perdón a Dios primeramente, porque pues hablar así a mis hijos no es su voluntad, es un Ujú, pecado. Tengo que pedir perdón a mis hijos y admitir que lo que hice no está bien. Uno, para que pues no sigan ellos con eso todo el día, ujú, para que ellos aprendan a que pues yo también soy pecadora, yo también la riego y que esas actitudes y acciones no están bien, pero también para que, o sea, yo puedo ser libre. Entonces, tuve que pedir perdón a Dios, a mis hijos y perdonarme a mí, o sea, recibir de verdad ese perdón, porque creemos que tenemos que ir a rogarle a Dios por el perdón. Y ujú. no creo que sea tan así. O sea, yo pasé muchos años de cristiana creyendo que tengo que ir a rogarle por su perdón y hacer algo para que me perdone. No, o sea, el perdón ya lo pagó Dios en la cruz. O sea, Cristo ya lo pagó con su sangre y simplemente tengo que recibirlo. O sea, de verdad arrepentirme de corazón y decir, no quiero ser así, estoy determinada a seguir cambiando, pero puedo recibir ese perdón y decir, ok, ya pasó y voy para adelante. Estos pensamientos que yo estaba pensando en la mañana eran del enemigo, o sea, estaba creyendo mentiras de que a nadie más le importa, que soy la única responsable en esta casa, que mi día, el resto de mi vida va a ir mal, que ya no vale la pena seguir, o sea, todas estas mentiras que estoy recibiendo, tengo que decir no, o sea, no las recibo, ya no voy a ir en ese camino, eso es una mentira. La verdad es que mi familia me ama,
Y tenemos que reemplazar la mentira con la verdad, pero en el momento. Como dijiste, ayer que recibiste estas malas noticias o posibles malas noticias, y Así. fue muy fácil decir, ay, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esto y esto? Y nos armamos la película en la cabeza de cómo, qué tan mal va a ser la noticia antes de que la recibamos. Y tenemos que detenernos y decir, no, corto con esas mentiras y voy a declarar la verdad. La verdad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad es que Dios está conmigo y lo que sucede mal, Él va a usarlo para el bien. Sí, O sea, sí, Romanos 8:28, Él usa todas esas cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Entonces, estos versículos, cuando nos los hacemos nuestros, de veras cambian la manera en que reaccionamos en el día a día. Y creo que ese es donde la verdad es tan importante y ese es cómo construimos nuestro casa sobre la roca que es Cristo, sobre sus enseñanzas, es creyendo sus enseñanzas y poniéndolas en práctica. O sea, no solo tenemos que creer en Jesús, que Él es el Salvador, sino tenemos que creer todo lo que Él dice acerca de nosotros mismos y cómo podemos caminar. Y al creerlo, vamos a reconocer y cortar todas estas mentiras, todas estas ramas o cosas que vienen. Las mentiras van a llegar. O sea, y estos pensamientos de condenación, de todo lo que sea, van a venir, pero no podemos simplemente recibirles y decir: "Sí, sí, está bien, quédate", sí. sino, o sea, fúchila, vete de aquí, ¿no? Y eso creo que ese es cómo usamos la verdad en una manera diaria. Mira, ahorita estaba buscando este versículo. Esto está en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron, que qué responsabilidad, lo que de mí vieron y oyeron, dice, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, a veces estamos tratando de tomar agua de pozos vacíos. Y aquí es en donde es importante entender la responsabilidad que nosotros tenemos. Yo te menciono mucho Salmo 23, porque creo que el año antepasado me eché la Biblia en un año, ¿no? Y entonces, entre mi atención dispersa y no, pues me eché la Biblia, pero quién sabe qué leí, ¿no? O sea, es como, pues, ni le caché nada, ¿no? El siguiente año me quedé atoradísima, en el mejor sentido de la palabra, en Salmo 23. Y leí Salmo 23 casi todos los días por 6 meses. Y era como mi cosa, ¿no? Y leerlo y meditarlo y como que aprendiendo y la riqueza de Dios. Ahora, eh, al estar haciendo nosotros esto, es como si estuviéramos poniendo en un depósito estas semillas y se van quedando. Y yo las medito y yo medité 6 versículos en 6 meses, de veras. Y estas semillas van al depósito, o si lo quieres llamar al pozo, ¿no? A un pozo es agua, que vas llenando un pozo de agua viva, porque a fin de cuentas la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces echas al pocito. Y entonces cuando llega un momento de dificultad, si tienes depósitos en tu depósito o si tienes agua en tu pozo, tienes de dónde tomar. La bronca es que muchos de nosotros no hemos puesto el trabajo de sembrar, aunque sea un versículo. Y entonces cuando estamos en una bronca difícil o en una cosa pesada, como que, pues, ¿de dónde me agarro? Y entonces sí, cuando el diablo viene y nos empieza a mostrar verdades que no son verdades, pero mentiras que son muy brillosas, entonces nos hace pensar como, ay, sí, pues no sé, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Que ni es un versículo y luego nos aferramos a esa palabra. Entonces es importante que de ese depósito saquemos. Entonces, ahorita lo que está diciendo Pablo en esta carta a los filipenses es, todas las cosas en las que tú estás meditando constantemente tienen que ser palabras de verdad, palabras, para mí, esta frase que dice, algo que sea digno de alabanza. O sea, imagínate que tu cerebro fuera transparente. De veras, todos tus pensamientos se pueden ver alrededor de ti. ¿Tú crees que la gente alabaría esos pensamientos? Y si algo no alabaría a la gente, si algo no dijera, ah, qué fregón que estás pensando en eso, no lo pienses. O sea, básicamente esto es lo que te está diciendo Pablo, o sea, piénsalo. Y
si todo lo que yo estuviera pensando lo pudiera ver toda la gente a mi alrededor, ¿cómo me sentiría? ¿O qué tal pudiera yo respaldar estas cosas? Es como una manera a lo mejor muy práctica, ¿no? O sea, como que creo que es tan importante que entendamos que la palabra de Dios es práctica y el uso de la palabra es práctico. Y a veces el diablo nos confunde haciendo pensar que si no somos eruditos, si no somos los teólogos de la vida, no tiene sentido. Es una mentira. Pensar en qué estamos pensando es bien importante. Antes simplemente lo pensaba y pues las cosas, los pensamientos se anidaban ahí, se hacían sus surcos, como decías, de la neurociencia, y simplemente eran una manera normal de pensar, ¿no? O Sí. sea, a veces por mentiras que había creído desde chiquita, o sea, desde niña, creí ciertas cosas acerca de mí, acerca de mi valor, mi persona, mis habilidades, y Ujú, pasé toda la vida creyendo de esa forma, ujú, pensando de esa forma, y aprendí a reconocer mis pensamientos y como seleccionarlos, como vas al súper o vas al mercado y seleccionas la fruta, ¿no? O sea, no más, o sea, no vas con tu bolsa y así las manzanas y nada más echas un montón de manzanas o la fruta que quieras pensar, ¿no? Vas y ves cuáles son las calabacitas que se ven mejor y seleccionas las más verdes, las que no tienen manchas, etcétera. ujú. Y aprendí que tengo que hacer lo mismo con mis pensamientos, Sí, porque mm, otra vez, constantemente en este mundo quebrado, estamos bombardeados con pensamientos cochambrosos, o sea, con ideas que no son, que a veces son pecado, a veces simplemente no son dignos de alabanza, y tenemos que seleccionar nuestros pensamientos. Y me encanta, he estado memorizando por los últimos 2 meses más o menos los versículos de 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que habla de que tenemos herramientas, tenemos armas, las armas de nuestra milicia no son naturales, sino son poderosos para derribar fortalezas. Y luego el sí, versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, nuestra meta otra vez es conocer a Dios más sí, profundamente, pero hay argumentos que vienen a nuestra mente, que se levantan en contra, y nuestra altivez de que yo puedo sola, etcétera, se levantan en contra de nuestro conocimiento de Dios. Y luego dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y esto he aprendido que es tan importante en mi día a día. Todo pensamiento que tengo que reconocer y decir, este pensamiento no está obedeciendo a Cristo. Esto no va de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Entonces me la agarro y la hago cautivo y la someto. ujú, Y esa es la manera que la verdad se hace práctica. O sea, la sí, verdad de la Biblia sí, se hace algo práctico, en nuestras vidas, es sí, cuando reconocemos nuestros pensamientos y los ujú, tomamos cautivo, y sí, decimos: "Esto no es de Dios, me sí, lo desecho", etcétera, ¿no? Y a veces tiene que ver con nuestra boca, ujú, porque he repetido ciertas mentiras toda la vida, porque he creído estas mentiras y las repito. ujú, Entonces, pues, la verdad no está saliendo de mi boca, sí, hacia mí misma, hacia mis hijos, hacia mi esposo, o sea, hacia las personas a mi alrededor, hacia sí, el gobierno, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, yo sigo repitiendo las cosas que he creído que no son la verdad. Entonces, o sea, estoy declarando sí, mentiras sobre mi vida, o sea, declarando mentiras sobre las personas a mi alrededor, declarando, pues, muerte, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir, o sea, como dices. sí, sí, Entonces, tengo que cuidar mucho lo que pienso, la verdad que creo, para poder, pues, solamente hablar, ¿verdad? También, ¿no? sí, sí. Yo pienso que una buena tarea que pudiéramos hacernos o ponernos entre todas de una manera un poco más práctica. Yo sé que la mayoría de nosotras luchamos con varias cosas, pero no son las mismas. Eh, lo platicábamos en la vez pasada, o sea, las luchas que tú enfrentas no son las mismas que yo enfrento por diseño, básicamente, ¿no? Hay quienes luchan en el área sexual, hay quienes luchan en el área de la identidad, hay quienes luchan en el área del orgullo, hay quienes, ¿me entiendes? Hay diferentes. Entonces sería importante, y aquí la enseñanza que yo he tenido en el último año es pausado, ¿no? Como ir despacio, ir despacio, ir despacio. Y sería importante que fuéramos despacio para que pudiéramos analizar, ok,
a mí, a Ivonne, ¿cuál es la lucha más fuerte de mi vida? Y voy a decir que fue identidad, ¿no? Que mi lucha más fuerte de la vida fue identidad. Otra vez, me voy a lo mejor al uso de una concordancia electrónica o al Google, lo que tú quieras, y pones como versículos que hablan acerca de mi identidad en Cristo. Y entonces, la manera práctica de hacer esto sería, como dices tú, a lo mejor voy a memorizar un versículo específico en mi vida. Romanos 8. Romanos 8 creo que fue mi cosa favorita en toda mi juventud, desde mi primer amor con Cristo. Escribí un montón de versículos, los pegué hacia alrededor de mi cuarto, porque yo necesitaba reemplazar las mentiras del diablo con la verdad de Dios. Entonces, en aquel momento que pasaba yo más tiempo en mi cuarto, que tenía más tiempo para estar en casa y tranquila, a lo mejor pasé mucho tiempo en mi recámara y pude estar viendo la palabra de Dios, pero vamos a decir que tú ya encontraste tu versículo que te va a hablar y tú, para ti fue Corintios, y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción. No tengo un lápiz aquí conmigo o una pluma, pero algo que yo aprendí para memorizar versículos en el día a día ajetreado de las mujeres, la mayoría de las mujeres, es que tomaras una pluma y vamos a decir que tú estás aprendiendo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, en tu muñeca vas a tomar una pluma de alguna tinta que no se borre tan fácilmente, porque luego lavamos platos y pues ahí se nos va, ¿no? Pero entonces pondrías la inicial de cada palabra de ese versículo. Entonces, letra L, armas, letra A, nuestra, letra N, y así tienes tu muñeca como que llena de las puras iniciales de ese versículo, y luego ya, Corintios 2, no sé qué, no sé qué, y lo pones aquí, ¿no? Entonces, tú estás haciendo cualquier cosa, estás manejando, estás parada en la combi, estás lavando platos, estás cambiando un pañal, estás estudiando, pues tu mano no te la quitas, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo que tenerlo pegado a lo mejor en el cuarto, porque quizá no pasas tanto tiempo en tu recámara. Y ahí estás. Y entonces, otra vez, al estar nosotros pensando constantemente en esto, la neurociencia me dice que como mi cerebro es neuroplástico, se van creando nuevos caminitos, nuevos pensamientos. Y cada vez que yo lo estoy leyendo, prácticamente yo estoy como que marcando un nuevo pensamiento. Y es tan importante esto. Yo creo que en muchas ocasiones he experimentado cosas de este tipo en donde repetir la palabra de Dios empuja la maldad en mi vida, y esto es una manera muy práctica de que lo pudiéramos hacer todas. Entonces, a lo mejor si me das chance, Katy, de echarles una tareita para las que nos van a estar acompañando cada episodio, sería que le dijeras a Dios: Señor, ¿cuál es el área en la que hoy vamos a trabajar? Y como dice Katy, todas tenemos muchas áreas de, ¿cómo lo llamaste? Me gustó esa frase, áreas de oportunidad. oportunidad, para que no nos sentamos con palabras negativas. Todas tenemos muchas oportunidades de mejorar, o sea, que estamos hechos un desastre, ¿no? Pero a lo mejor, Señor, ¿cuál es el área de oportunidad que hoy vamos a trabajar? O que esta semana, o que esta temporada, o que este mes vamos a estar trabajando, y a lo mejor Dios te está diciendo: es esta cosa, vamos a trabajar solo en esta cosa, porque así es Dios, en su gracia tan hermosa, nos va moldeando, y nos va moldeando despacio, nos va apachurrando, nos va girando, nos va perfeccionando, haciéndonos parecer más a Él. Y es una cosa a la vez. O sea, Dios no está buscando perfeccionarnos en un día, o sea, pero para finales del año voy a haber superado todas estas cosas en mi vida. No, o sea, ni a lo largo de mi vida voy a haber superado todas. O sea, este caminar con Cristo es un día a la vez, un paso a la vez. Y obviamente no podemos tampoco decir: pues ahorita Dios no está trabajando en esto, así que ya. O sea, no, tenemos que intentar obedecer la palabra de Dios todos los días, toda nuestra vida, pero no vamos a esperar perfección en nosotras mismas. Ya, o sea, es una cosa a la vez. Sí, sí, sí. Y entonces, en esa tarea, ¿cuál es la palabra de Dios que tú vas a utilizar, que tú vas a memorizar, de la que tú te vas a abrazar para ir siendo transformada más a la imagen de Dios? Y como dice Katy, ni te desanimes de que no, ya pasó mucho tiempo y sigo. Mira, por eso, o sea, por eso Pablo dice: despójense de todo del pecado que les está acechando. O sea, ustedes despójense de eso. En otro momento dice: no es que yo ya lo haya alcanzado, dice, pero hago una cosa, y es que yo voy a proseguir hacia la meta, puestos mis ojos en Jesús. Que otra vez, ¿quién es Jesús? La verdad. Entonces, despacito, despacito, pero ¿cuál va a ser la palabra de Dios con la que tú te vas a quedar? Y perdón que haga esto, realmente a lo mejor lo puedes aprender de la manera que tú quieras, pero ¿cuál es la palabra de Dios de la cual te vas a abrazar para ir caminando en su verdad?
Sí, y Dios va a tratar cada temporada, o sea, yo me acuerdo cuando batallaba con la mentira, que es otra área, o sea, cuando hablamos de la verdad tenemos que hablar de que tenemos que caminar la verdad en lo que nosotros decimos también, ¿no? O sea, pero mi ejemplo perfecto para esto es, yo hace muchos años, cuando era más joven, cuando estaba trabajando en cierto trabajo, en que mi trabajo me obligaba a mentir constantemente, o sea, y fue como entrándose poco a poco, no es que me contrataron, me dijeron: "Tienes que mentir", no, o sea, me contrataron, me dijeron un montón de mentiras y luego, yo las repetía porque, pues, es lo que me habían dicho en la compañía. Fui descubriendo que, pues, eran mentiras, pero, o sea, tenía que seguir mintiendo como parte de mi trabajo, ¿no? O sea, entonces, se volvió tan fácil mentir, aunque yo había crecido siendo cristiana, había crecido sabiendo que, pues, la verdad era importante, pero como que el enemigo fue introduciendo esto, en mi vida poco a poco, y llegué al punto de que me era más fácil decir la verdad, o sea, tristemente. Me salía mentira aun cuando no me convenía, o sea, a ese grado estaba yo tan Sí, atada con la mentira. sí, 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 sí. Entonces, un día, regresando a Dios, leyendo la palabra, leí, donde dice que el Señor odia los labios mentirosos. Me fue Ujú. un shock, o sea, yo ya sabía como cristiana de niña, que mentir era malo. De hecho, renuncié al trabajo diciendo de esto a mi jefa, no puedo ya más, o sea, con esto de tener que estar mintiendo. Hasta me acuerdo que mi jefa, que no era cristiana, me decía: "¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el problema?". Le dije: "Pues el problema es que Dios no quiere que mintamos, ¿no? O sea, la Sí, mentira sí, sí. no es de Dios". Y renuncié a mi trabajo y encontré este versículo y o sea, me choqué, o sea, Dios odia los labios mentirosos, ¿eso quiere decir que Dios odia mis labios? Mm, Entonces, me fue suficiente fuerte para ir ujú. venciendo ese hábito tan fuerte, porque el surco estaba tan, 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 tan profundo en mi mente de mentir, que hasta cuando no me convenía, imagínate. Sí, Entonces, la manera que fui derrubando, reemplazando ese surco era seguirme diciendo: "Yo no quiero que el Señor odie mis labios". Entonces, yo cada vez que salía una mentira de mi boca, inmediatamente, lo cachaba y decía: "Perdón, te acabo de mentir". O sea, sí, era una sí, cosa tan vergonzosa, o sea, que te digo una mentira, Ivonne, y inmediatamente, o sea, me llegaba la convicción y tenía que decir: "Discúlpame, pero te acabo de mentir". O sea, la gente me veía como: "¿Qué te pasa?". Pero funcionaba. qué tan importante es que escuches a Dios hablándote. O sea, en algún momento uno de los pastores en la iglesia decía que la voz del Señor es como un despertador y a veces al despertador en la mañana le presionamos el botón de snooze o de más tiempo, ¿no? Como dame 5 minutos. Y dice, llega un momento en tu vida en donde ya no escuchas la alarma porque la de tanto tiempo. Y a mí como que eso me impresionó, otra vez soy visual y soy de ejemplos, me impresionó muchísimo porque si tú, Katy, hubieras dicho como, ay, no, qué pena, ay, no, no voy a decir, perdón, te mentí, pues seguirías en esta bronca, ¿me entiendes? Pero es tan importante que obedezcamos la palabra de Dios y que obedezcamos su voz, y esto es una manera práctica, dolorosa, o a lo mejor humillante en muchas ocasiones, pero de someternos a su voluntad y de someternos cuando dice, como llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, como a que, pues sí, perdón, la regué, te obedezco mejor a ti, ¿no? Y aún así pues el Señor tiene gracia, ¿no? Pero, wow. Y me encanta eso de la alarma porque sí, o sea, si conocemos a Jesús, el Espíritu Santo sí nos trae convicción en el momento. Pero tenemos 2 opciones, o nos sometemos a la convicción, como dices, o ponemos snooze o pausa, ¿no? Y decimos: al rato lo trato". O sea, sí, Dios, sí te escuché, pero no estoy dispuesto en este momento, ¿no? Y esto puede ser en cualquier área de pecado en nuestra vida. O sea, la palabra es como dices, el espejo, pero el Ujú. Espíritu es lo que nos da la convicción o la fuerza para Sí, poder poner en acción, la verdad. sí, 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 sí. Sí, entonces siento que pudiera ser más práctico de lo que nos imaginamos.
pero como todas las cosas buenas van a requerir una constancia de nuestra parte. Y ayúdame a someterme y ayúdame a creer que puedes estar conmigo y que todo va a estar bien, ¿no? O sea, aún si me estás diciendo pide perdón en este momento, ¿no? O sea, ayúdame a que mi orgullo me gane ajá, pueda ser más como tú. Sí. Sí, sí, Y regresamos al versículo de este episodio, que es el Efesios 6:14, que dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, la verdad nos protege si nosotros nos mantenemos firmes en ello. O sea, si nos mantenemos firmes en la verdad, nos va a proteger de todas estas cosas. O sea, nos va a decir qué hacer cuando pecamos, qué hacer cuando venga el temor, qué hacer con todas esas mentiras que nos rodean. Las personas que nos rodean que a veces son mentirosas, ¿no? O sea, que no están sometiéndose a la convicción del Espíritu Santo y estamos enfrentando situaciones muy complicadas. Eh, sí, y, y quiero, simplemente para cerrar, animarnos. Tenemos que hacerlo y es un esfuerzo de nuestra parte, pero también tenemos a Jesús de nuestro lado, que Él es la verdad y Él dice que vamos a tener aflicción en este mundo, pero que nos animemos porque Él ya venció al mundo. sí, sí, Entonces, otra vez, esta armadura que estamos aprendiendo a ponernos para protegernos y avanzar en esta batalla que estamos siendo atacados todos los días, eh, no la tenemos que hacer solas, y sí. estamos rodeadas de Dios, de su bondad y y su verdad otra vez, más que lo ponemos en práctica, más nos hace libres para Sí. hacerlo más todavía y conocerlo más todavía. Sí, realmente a mí me encantó que has usado la frase estamos peleando desde su victoria. No estamos peleando en ceros. Cuando yo hablaba de Josué y de cómo el Señor los mandó a la tierra prometida, no era una competencia necesariamente de a ver si te ganas la tierra. O sea, lo que él dijo es ya tienes la tierra, vas a tener que enfrentar algunas cosas y esto nos pone a nosotros un buen parámetro de entender que no es que estamos luchando por obtener el premio, porque el premio ya es nuestro, pero sí hay un trabajo constante que hacer. Entonces me encanta esta idea de no peleamos desde la derrota, pero peleamos desde la victoria. La victoria ya está ganada en Cristo Jesús, pero el cristiano tiene una responsabilidad. Y en esa responsabilidad del cristiano es en donde queremos ser fieles. Queremos ser fieles a lo que Dios ya pagó. O sea, a través de Jesucristo ya se pagó esta bronca, ya se pagó, pero sí hay una responsabilidad nuestra que tenemos que abrazar. Y en ese sentido es donde dice, por eso Pablo no dijo, párense y el Señor les va a vestir. No, dice ustedes, ya tienen la armadura, ahora póngansela. O sea, como que agarren su parte de la chamba, ¿no? Entonces sí, como que creo que queremos terminar el episodio dándote la esperanza de que el Señor está cerca, de que el Señor es fiel, de que el Señor está cercano. O sea, él dice como que no es como que tienes un sacerdote que no se puede compadecer de ti, tienes alguien que puede compadecerse de ti porque experimentó lo que tú estás experimentando, aunque sin pecado, él entiende, o sea, él entiende las situaciones por las que tú estás pasando y de veras queremos que tengas la esperanza de saber que te puedes aferrar a su palabra, aun si la has regado antes, el Señor es lleno de gracia para ti, misericordia. No se trata, gracias a Dios, de nuestras obras, se trata solo de su amor. Entonces, en eso, de veras, abrázate de eso. Y nuestro deseo es que pudiéramos caminar juntas y bien, bien armadas para lo que ya estamos enfrentando. Muchas gracias, Ivonne. Pues vamos a orar para cerrar. Queremos orar por todas y de verdad deseamos que tú puedas entender un poquito mejor la verdad de Dios a través de Cristo, a través de la palabra. Busca por ti misma y acuérdate que no se trata de ser perfectas, se trata de seguir caminando hacia Jesús. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por cada una de las personas que está escuchando. Declaramos la verdad sobre sus vidas, declaramos todo tu poder y tu amor sobre sus vidas y te pedimos que todas seamos traídas a convicción por tu Espíritu Santo para caminar la verdad, creer la verdad, hablar la verdad y obedecer la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos protección sobrenatural sobre todas y te pedimos que de veras nos ayudes a entender esto de la armadura de Dios y cómo ponerla y cómo mantenerla para mantenernos firmes, bien paradas sobre ti, Señor.
Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta manera de hacer tu palabra más extensa y de conocernos unas a otras. Y gracias, Señor. Amén. 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 Pues gracias y nos vemos a la siguiente. Hoy vimos que la verdad nos protege y sostiene todo en nuestras vidas. Si este episodio fue de bendición, síguenos y compártelo con alguien que necesita afirmarse en la verdad. Recuerda, incluso en medio del caos, Dios siempre es fiel.